complace mucho estar con ustedes y esta mañana queremos compartir una palabra que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 14. Vamos a tomar lectura a partir del versículo 6 en adelante, porque vamos a estar hablando específicamente acerca de cómo conquistar nuestro Hebrón. Hay una heredad que está reservada para nosotros y nosotros vamos específicamente a mirar cómo en esa heredad es que el Señor desea que sigamos unas pautas muy puntuales para la conquista. Tomo lectura, Josué 14, desde el verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti: Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Hace mucho tiempo, en una conferencia, un hombre ilustre, fundador de una gran empresa, llegó para dictar una conferencia en la multinacional a su equipo de trabajo. Y el hombre ya tenía 90 años, hombre que había desarrollado durante toda su vida la actividad con esta multinacional y la había llevado a un lugar exitoso. Y él, al inicio de su conferencia, dice: permítame mostrarles mis planes para mis siguientes 30 años. ¿Acaso ha desechado Dios a un hombre en su edad madura para que éste deje de conquistar el territorio a cual el Señor le ha llamado? ¿Cuántos jóvenes, cuántos hombres, cuántas mujeres, a pesar de su corta edad o de su juventud o de su madurez, han dejado de soñar y han creído que sus sueños ya no pueden ser cumplidos, que sus sueños en el Señor ya no se pueden dar? Vamos por favor a Números 13, versículos 1 y 2, Números 13, 1 y 2, correcto. Inicia diciendo: y Jehová habló a Moisés. Quiero hacer un énfasis en esta frase: y Jehová habló a Moisés. No fue que Moisés de sí mismo tomó estas palabras, sino dice: Jehová habló a Moisés, diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y vamos a saltar al versículo 17, por favor. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud.
Su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés. Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército con sus contados 32.200. Y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 180.100 por sus ejércitos, irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Aiser, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados 62.000. Era instrucción dada por Jehová, clara, específica y contundente. Por diseño, todos nosotros somos fundamentalmente hemos sido hechos para conquistar más territorio, conquistar a nuestra familia, conquistar a la persona amada, conquistar mayores situaciones de bienestar, conquistar un emprendimiento. Todos nosotros tenemos una marca de conquista en el corazón de cada uno de nosotros. Así que es fundamental que una de las grandes conquistas que nosotros podamos hacer en este año sea precisamente no solamente el que nosotros vamos a declarar cosas correctas, sino que además de declarar nuestra actitud, vamos a ser de esa clase de personas que acompañan con su actitud, con su trabajo, con sus frutos, directamente el alcanzar todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. Aquí en Números capítulo 13, versos 27 al 29, dice la escritura que los 10 espías dieron un informe negativo. Ellos hablaron a oídos del pueblo, trajeron desánimo, y ese desánimo fundamentalmente lo que hizo fue que se encendiera castigo de parte de Dios para el pueblo, de tal manera que todos los contados de 20 años hacia arriba de estas 10 naciones, de estas 10 tribus, no ingresaran específicamente al territorio que Dios estaba dando para ellos. Este informe fue nefasto. A nosotros debe caracterizarnos definitivamente un hablar de fe. Me encanta que cuando Dios le dice a Moisés: he preparado una tierra para ustedes, es una tierra amplia, buena, generosa, tierra de montes y vegas, tierra que fluye leche y miel, tierra donde no comerás el pan con escasez. Envía después el Señor a que Moisés ordene que de cada tribu un príncipe reconozca la tierra. Ellos van, reconocen la tierra, pero lo que no tomaron en consideración era sintonizar su manera de hablar de acuerdo a lo que también se estaba presentando en medio de ellos. Así que lo que yo veo es que muchas personas, por ejemplo, cada 31 de diciembre a las 12 de la noche, se abrazan, se expresan deseos muy importantes, pero yo quiero decirles algo: no es por las palabras que nosotros decimos en ese momento que va a existir una marca para todo este año. Es a través de nuestra visión, a través de nuestra actitud, a través de sintonizarnos verdaderamente con Dios, como vamos a lograr alcanzar un año de verdaderas conquistas. Dios colocó el ser conquistadores en nuestro interior. Debemos ir a tomar en posesión la bendición que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Es muy importante que nosotros cambiemos nuestra forma de hablar. Es muy importante que nosotros, al cambiar nuestra forma de hablar, no lo hagamos simplemente porque estamos teniendo una actitud positiva, sino porque primero que todo vamos a hacer un asentamiento de la palabra y lo que dice en cuanto a nuestra forma de hablar. Elías tenía una máxima que decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Cuál era la clave para que el Señor siempre escuchara a Elías y le concediera muchas de las peticiones que él levantaba delante de Dios? El hecho de que Elías cuidaba su boca. No decía más, no decía menos, decía lo que convenía. Si Dios nos encargara a nosotros que teníamos que simplemente
esperar unos años para que lloviera y nos diera esa instrucción, en nuestra impaciencia personal, ¿cuántos lograríamos esperar? Yo a veces soy como impaciente. Tal vez yo me desesperaría y no esperaría el tiempo en que este varón de Dios escuchó la voz de Dios, escuchó la instrucción y pacientemente escuchó el momento de su conquista. Debemos controlar y dominar nuestra lengua, nuestra forma de hablar, de expresarnos. El término Babel significa confusión. Es la razón por que Dios envió en ese momento esa confusión para que no lograran cumplir ese objetivo que ellos tenían, y era alcanzar el cielo a través de la torre de Babel. Entonces, en el versículo 6 decía: ahora pues descendamos, confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: la lengua mentirosa, el testigo falso, el que siembra discordia entre hermanos. El labio veraz permanecerá, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Para una persona que pone cerrojo a su boca y usa prudentemente sus palabras, Dios abre maravillosas promesas. El Señor nos dice a través de todos esos versículos los cuidados, el cuidado que nosotros debemos tener con nuestra palabra, con nuestra lengua, con lo que decimos, con lo que proyectamos a través de nuestras palabras. Debemos tener cuidado cómo nos dirigimos a otros, cómo en esos momentos de angustia, cómo en esos momentos de pronto de desasosiego, cómo en esos momentos de pronto de miedo, de bravura, de cualquier circunstancia, nosotros nos desencajamos y decimos cualquier cosa. Debemos aprender a refrenar nuestra lengua, pero el Señor nos puede ayudar en la medida en que nosotros nos sometamos y sometamos todo nuestro ser y entreguemos al Señor nuestras palabras. De lo que llenamos nuestro corazón, de eso hablamos. Dice la palabra de Dios: de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Qué está saliendo por nuestra boca? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las conversaciones que estamos teniendo? ¿Qué es lo que nos gusta expresar? ¿Qué es lo que decimos? Si nosotros hacemos un análisis de esas diferentes circunstancias y cómo reaccionamos frente a ellas, entonces podremos determinar cómo es que realmente estamos llenando nuestro corazón y qué es lo que hay en nosotros. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, hablamos y con la lengua. Hay algunos elementos de conquista muy importantes que podemos aprender de la experiencia que en la Escritura encontramos en la vida de Caleb. Uno de ellos tiene que ver específicamente con mantenernos jóvenes, fuertes y productivos. Caleb lo hizo, y a mí me llama mucho la atención el hecho de que siempre en la Escritura la Biblia nos habla acerca del hecho de que Dios es un Dios de procesos. Es decir, Dios no obra ni impulsivamente ni tampoco desarrolla cosas sencillamente porque nosotros estamos entrando en esa petición. Por ejemplo, Padre, haz esto, y esperamos que Dios obre de manera inmediata. Pero cuando Dios se compromete, cuando Dios extiende una promesa a un hijo suyo, ciertamente lo que Dios hace también es tomar un tiempo para procesar la vida de esa persona. Yo encuentro que en el caso de Abraham, por ejemplo, a los 75 años de vida, Dios le da una palabra a Abraham, y a los 100 años de vida de Abraham vino el cumplimiento de la promesa: Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo.
el hijo de la promesa, ese hijo prometido por Dios. Aunque Sara procuró ayudar a Dios para el cumplimiento de esa promesa, entregándole su criada, Dios tenía ciertamente planes. Y es en el tiempo de Dios, es en el Kairos, en ese tiempo perfecto, donde se evidencia la bendición de Dios para nosotros. Veo a David, por ejemplo, cuando David tenía 13 años, es ungido, es derramado el cuerno de aceite sobre David. Pero desde el momento en que es derramado el cuerno de aceite hasta cuando David empieza a gobernar Israel, transcurren 27 años. Porque Dios es un Dios de procesos. Porque Dios no lo hace todo de manera improvisada. Dios no te da el cumplimiento de una promesa a menos que estés realmente formado, preparado para recibir eso. Y veo que en el caso de Caleb, muy puntualmente, a los 40 años de vida, Caleb recorre la tierra prometida, subió los montes, bajó, miró que era una tierra abundante, una tierra bendecida, una tierra que parecía huerto del Señor, de la abundancia que reposaba en ella. Pero la escritura dice que a la edad de 85 años, es decir, 45 años de vida después, fue cuando Dios trajo el cumplimiento de que Caleb pudiese entrar a conquistar Hebrón. Ahora, les quiero decir que no fue cosa de poca monta lo que pidió Caleb. Caleb estaba diciendo: en Hebrón están los hijos de Anac, Aimán, Sesai y Talmai, raza de gigantes. Hebrón queda en las alturas, queda en zona de montaña. Imagínense ustedes entrar a poseer, a conquistar un territorio que está en las alturas. Pero además de esto, porque eran ciudades grandes y amuralladas, pero además de esto, que los moradores de allí sean gigantes. Sin embargo, me encanta que Caleb colocó en sus labios las siguientes palabras: los comeremos como a pan. Así que él se mantuvo joven, se mantuvo vigoroso, se mantuvo saludable, se mantuvo productivo. Y él dice: de la manera que a mis 40 años yo era diestro con la espada para la guerra, a mis 85 años permanezco con mi vigor intacto. Él guardó su salud, él se mantuvo productivo, él se mantuvo joven, y por causa de esto evidentemente también vino el cumplimiento de Dios en su vida. Una segunda característica es que él jamás perdió la esperanza de que esa promesa se iba a cumplir. Acabamos de ver cuánto tiempo pasó para el cumplimiento. Sin embargo, él nunca perdió la esperanza. Pasaron muchas cosas, muchas situaciones. Vinieron muchos desiertos, muchas pruebas. Mucha gente pasaba por su lado y tal vez ellos cumplían sus promesas que Dios tenía para ellos y él todavía nada. Pero sin embargo, él se mantuvo firme en la certeza que Jehová le había dado esa palabra, que Jehová le había dado esa promesa y que Dios no le iba a mentir, ni iba a cambiar hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Cuando Dios nos da una palabra y nosotros decimos: es que Dios me dijo, es que Dios me habló, entonces quiere decir que en 15 días usted no va a estar diciendo: es que ahora Dios me dijo otra cosa. Dios dice, Dios se mantiene y Dios cumple. Y en eso estaba confiado aquí Caleb. Él sabía que la promesa vendría. No importaba cuánto tiempo pasara y las cosas que sucedieran, él iba a recibir el cumplimiento de esa promesa y la iba a gozar. Caleb mantuvo sus sueños vigentes. Y esta parte creo que es muy importante, porque en Josué 14:12, él le pidió algo a Josué. Él le dijo: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los ancianos están, que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo
y los echaré como Jehová ha dicho. Y el verso 14, Josué 14:14 nos dice: por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy. Así que creo que es muy importante también que nosotros mantengamos vivos nuestros sueños delante de Dios. No permitamos que nuestros sueños se mueran. Recuerden ustedes que una de las características que Dios ha colocado dentro de nosotros es el ser conquistadores, pero además Dios nos ha dado a todos la capacidad de soñar. Y es ahí donde realmente tenemos que entrar a identificarnos de una manera plena también con el Señor. Deuteronomio 1:36 dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos. Y fíjense, esa parte final del versículo da un porqué. Simplemente el Señor podría haber escrito ahí, listo, y a sus hijos, pero dice la razón, el por qué Él va a dar cumplimiento a eso. Dice: porque ha seguido fielmente a Jehová. Esa es una circunstancia, esa es una actitud, esa es una responsabilidad para poder conquistar, y es seguir fielmente. Estos tiempos han sido de circunstancias bastante complicadas, para unos más, para otros menos. Cada uno desde su momento, desde su situación, podría decir: no es que la mía es más terrible que la tuya. No, para todos ha sido un momento, un tiempo. Para el mundo ha sido una circunstancia particular. Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, debemos permanecer fieles al mandato de Dios en todo, porque asimismo tendremos esa conquista, tendremos la esperanza, tendremos la certeza, tendremos la fe de que esa conquista que tú y yo queremos alcanzar, la vamos a tener. Pero si nosotros en estos momentos de circunstancias difíciles dudamos, patinamos, nos alejamos, no seguimos los conductos que la Biblia enseña para pedir, para orar, para vivir, entonces no tendremos la certeza de que esa promesa, de que esa conquista llegue. Nosotros debemos permanecer fieles a los estatutos y a los mandatos que Dios ha establecido para sus hijos. Yo me pregunto cuántas circunstancias pudieron haber acontecido específicamente en la vida de Caleb durante 45 años antes de que llegara el cumplimiento de la promesa de Dios para él, conquistar Hebrón, que Hebrón le fuera entregado en heredad a él y a toda la tribu de Judá. Pero me llama mucho la atención que durante 45 años pasaron muchísimas cosas. Él vio morir a esas 10 tribus, las personas que de 20 años para arriba fueron contadas. Él vio cómo durante esos 45 años iban quedando postrados en el desierto. Recuerden ustedes que por cada día que recorrieron la tierra y reconocieron la tierra y espiaron la tierra, un año tuvieron que vagar por el desierto. Así que durante esos 40 años, ciertamente Dios hizo cosas grandes. Su ropa no se ajó, no se dañó, el pie no se inflamó, el calzado permanecía intacto. La columna de nube y la columna de fuego permanecía en medio de ellos, pero ellos tuvieron que ver durante 45 años morir a mucha gente, hasta que se levantara una nueva generación, los menores de 20 años, quienes sí pudieron entrar de estas tribus a reconocer también la tierra. Así que yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que no podemos bajar la guardia por difíciles que sean las circunstancias, por difíciles que sean las situaciones que estamos viviendo, tenemos que continuar adelante. Debemos mantener esos sueños vivos y vamos a dar 10 pautas para hacerlo. Primero, amar a Dios con todo nuestro corazón y depender de Él en todo tiempo.
Dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En segundo lugar, mantenerte riendo y alegre. Yo creo que esa es una particularidad y una característica que debe acompañar definitivamente la vida de un conquistador. La Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y creo que también debemos mirar con esperanza lo que viene. Algunas personas dicen: si el 2020 fue tan complicado, ¿qué nos deparará 2021? Pero yo te quiero decir que todo siervo de Dios, que todo hijo de Dios, que todo gran conquistador que entiende que hay un propósito y una promesa de Dios para su vida y que viene a cumplimiento, mira con esperanza y sonríe respecto de la buena voluntad de Dios que ciertamente llegará a su vida. Número 3, olvide, avance, deje de estar anclado a un pasado duro, triste o de fracaso, y tomemos esa experiencia y de esa experiencia hagamos una victoria, un aprendizaje, una enseñanza para hacerlo mejor. Número 4, debemos mantenernos anhelando. Creo que esta parte es supremamente importante. El libro de Hebreos nos dice que Abraham permanecía firme como viendo al invisible. Él miraba en las noches las estrellas y recordaba la palabra que Dios le había hablado. Cuenta las estrellas si tienen número, porque así tan grande y numerosa será tu descendencia. Así que creo que el mantenernos anhelando, el mantener deseando que venga ese cumplimiento que Dios ha establecido para nosotros es determinante. Número 5, hagamos ejercicio. Dice que, mire, que aquí también dice que Caleb declaró que a los 85 años estaba tan fuerte y tan vital como cuando tenía 40. Y le aseguro que no era por sedentarismo. Era un hombre que continuó haciendo ejercicio, se alimentaba bien. Eso es parte también de lo que debemos hacer para la conquista. Número 6, manténgase trabajando. Creo que es muy importante este punto porque a pesar de que estemos en cuarentena o a pesar de que no podamos salir o a pesar de cierto tipo de cosas, tenemos que estar siendo productivos, tenemos que mantenernos saludables. Y nada más dignificante para el ser humano después de una correcta relación con Dios que el trabajo. Génesis 2:15 nos dice que Dios colocó al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que el trabajo es también mandato de Dios, así como el descanso. Número 7, apóyese en Dios a pesar de que las circunstancias parezcan un escenario totalmente contrario a lo que va a ser su conquista. Número 8, mantengamos un lenguaje asertivo. Tenemos que declarar lo mismo que Dios declara. Esto es básicamente alineemos nuestra manera de hablar sintonizada perfectamente con lo que Dios también declara. Manténgase escuchando, pero escuchando la voz de Dios, no los rumores, no las malas de otros, las malas noticias que todos nos traen. Está bien informarnos, pero no debemos quedarnos en esa información, sino depender de lo que Dios dice para cada uno de nosotros. Y finalmente, manténgase clamando. La Escritura declara: dame pues ahora este monte. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca llama y al que llama se le abrirá. Con base en todo lo anteriormente que hemos establecido con la palabra y la historia de Caleb, es muy importante entender que nosotros los hijos de Dios debemos tener y permanecer en una actitud de conquista. No es solo por la palabra pronunciada, sino esa conquista viene de fortalecer mi espíritu a través de una relación permanente con el Señor, constante, real, en una comunión diaria, en la relación con el Espíritu Santo, en la lectura y memorización de la palabra, en la oración, en la guerra espiritual, en llenar mi vida de Dios mismo, para que lo que pronuncie y declare
venga del conocimiento de la palabra de Dios, de las promesas dadas por Él a mi vida. La llenura del Espíritu da fuerza, fortaleza y respaldo a lo que se dice. Es Dios mismo respaldando su palabra. Es en permanecer fiel a lo que Él ha dicho para cada uno. No podemos esperar que todo suceda instantáneamente, como si Dios tuviera la obligación de darnos todo lo que pedimos. Debemos esperar en Él, en sus tiempos, y creyendo y siendo fieles a lo que Él nos ha dicho. Pero la mayor conquista de cada ser humano, la mayor conquista que cada uno podemos lograr, es la conquista sobre el pecado. Recordando el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros y entendiendo la necesidad de entregar nuestra vida a Jesucristo. Para los que ya lo hemos hecho, gloria a Dios. Pero si usted no ha tomado una decisión por Cristo antes, este es un buen momento. Recibir a Cristo en nuestro corazón y pedir el perdón de nuestros pecados a Él por el sacrificio en la cruz es un primer inicio de poder empezar a ver las conquistas que vamos a poder tener. Por eso hoy es día de arrepentimiento, día de hacer un alto y decir: Señor, te entrego mi corazón y quiero que cambies mi vida, y que a pesar de todas las circunstancias globales que me traen noticias de tristeza y destrucción, yo hoy te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Y te pido que me des tu visión, que me des tu palabra en mí para que yo pueda conquistar. Debemos ir cada día a la cruz y crucificar nuestra carne. Y en la medida que reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas y confesamos nuestros pecados, dice la palabra: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Dios quiere nuestra conquista. Pero recordemos lo que decía de Caleb: él se mantuvo fiel. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para llenar nuestro corazón? Para que nuestro corazón esté lleno de Él. ¿O solamente estamos repitiendo palabras y palabras de motivación, de actitud positiva? ¿O realmente está siendo la palabra de Dios que está en nuestro corazón la que está siendo declarada? ¿O realmente hemos escuchado esa palabra de Dios para nosotros y estamos caminando a esa conquista? Es tu decisión hoy. Pero la mayor conquista, quiero que recuerdes esto que podemos tener todos, es la conquista sobre el pecado. Creyentes y no creyentes. Si nosotros logramos tener esa victoria sobre el pecado, entonces nuestro andar será cada día más limpio y cada día podremos esperar más cerca esa promesa y esa conquista de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 29, nos dice: porque a los que antes llamó, también los santificó, a fin, y aquí es donde encontramos el propósito de Dios. Dice: porque a los que antes llamó también los santificó, a fin de que ellos sean semejantes a Jesucristo en todas las cosas. Lo que Dios desea formar en nosotros es precisamente que Cristo, el carácter de Cristo, esté en cada uno de nuestros corazones.